están ustedes? Muy bienvenidos y bienvenidas también a esta edición de Conexión Global que hacemos a esta hora de la mañana a través de la pantalla de CNN Chile, donde vamos a revisar toda la información de la agenda internacional y nos vamos a enfocar en esta primera parte del programa en Sudamérica, comenzando con lo ocurrido el día de ayer en Bolivia y las imágenes que han llegado de este impactante accidente que ya deja al menos 7 personas fallecidas. Un grupo de 11 estudiantes cayó luego de que se diera esta baranda en un cuarto piso de la Universidad Pública de El Alto en ese país. Una situación que ya se está investigando también porque ustedes ven el número de personas que están ahí aglomeradas en un contexto de pandemia en una universidad que a través de su sitio web había anunciado que las clases iban a ser principalmente de manera virtual, pero lo que se ha dicho es que esto fue una asamblea extraordinaria que citó el centro de estudiantes, donde incluso se registraron algunos incidentes, intercambios de opinión, por ejemplo, entre algunos estudiantes, y parte de las imágenes que les hemos mostrado dan cuenta, por ejemplo, de algunos empujones entre estudiantes. Bueno, según testigos y trabajadores de la universidad, dicen que hubo de hecho algunos intercambios de parecer por discusiones sobre el presupuesto y también la designación de nuevos representantes estudiantiles, pero es una escena bastante impactante por la crudeza también de este accidente que de momento deja 7 personas fallecidas. Han dicho las autoridades que las víctimas fatales van entre los 18 y los 22 años. Y lo que se está investigando, además de, bueno, cómo ocurrió todo este accidente, el material también que se dio en esta oportunidad, es el hecho de que en la universidad las clases presenciales estuviesen prácticamente suspendidas y se haya priorizado todo lo que es el aprendizaje remoto, y a pesar de ello se haya convocado a esta asamblea. Hay una investigación para determinar quiénes son los que dejaron entrar a estos estudiantes, quienes dieron la autorización, quienes convocaron también, y todo este proceso, ¿no? Porque ustedes ven ahí esta aglomeración que se registró. Además también porque lo que han dicho algunos testigos es que esta asamblea se realizó en un salón del primer piso y algo pasó, que se convocó a los estudiantes a subir al cuarto piso, que es donde lamentablemente se produce este accidente. Todo esto materia de investigación y por lo menos hasta el día de ayer se entregaban algunos antecedentes ya preliminares de todo lo que había ocurrido, declaraciones que vamos a escuchar por parte de la policía y también de representantes de esta casa de estudio. Se produce ya una especie de forcejeo, un jaloneo, que provoca que las barreras de seguridad, que en todo caso simplemente estaban adosadas al piso con masilla y con una soldadura muy leve, ceda, provocando el defenestramiento de 11 personas. De estas 11 personas han fallecido 6, 3 en esta universidad y 3 en diferentes centros médicos. Hace unos instantes hemos tenido una asamblea, un honorable consejo universitario, donde se ha aprobado ya la ayuda correspondiente para los familiares de los fallecidos de nuestros estudiantes. Bueno, la actualización es que por lo menos de momento ya se cuentan en 7 las víctimas fatales de este accidente, y lo que también mencionan medios locales bolivianos es que se ha arrestado a los guardias de seguridad, que son los que tenían las llaves de ingreso, y tienen que declarar entonces e informar también qué fue lo que pasó, quién autorizó que se abrieran las puertas de este recinto, ya sea si fueron funcionarios administrativos o el rectorado, estudiantes. Es parte de lo que se está analizando. Y otro punto también que aparece señalado en algunos medios bolivianos es el hecho de que algunos funcionarios están denunciando incluso amenazas de sanciones si es que entregan más declaraciones a los medios de comunicación, como parte también de las repercusiones que ha generado este lamentable accidente que ocurrió el día de ayer en Bolivia, cuyas causas siguen investigándose también, dada la gravedad de estos hechos y también la gran pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó que se permitió este acceso de este número de personas, esta aglomeración que se juntó en un cuarto piso y que finalmente es la que hace que por la presión estas barreras cedan y finalmente se produzca este lamentable accidente también en medio de un contexto sanitario bastante complejo a nivel mundial y por cierto también en Bolivia? Así que vamos a estar muy pendientes también de lo que arroje esa investigación y los nuevos antecedentes que puedan surgir durante esta jornada.
Bueno, y donde también está la preocupación es en Brasil, que sigue agudizando la crisis que tiene producto de la pandemia. El día de ayer, de hecho, alcanzó un nuevo récord en cuanto a fallecidos en un mismo día. Más de 1.700 personas, 1.726 muertes en 24 horas es lo que registró la potencia sudamericana el día de ayer. Muestra también de una situación que se va agudizando en el gigante regional y que también tiene enfrentado a los gobernadores con el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Él ha abogado, de hecho, por no cerrar los comercios, ha criticado a los gobernadores que, por ejemplo, han anunciado toques de queda nocturno, incluso también cuarentenas, como es el caso de lo que ha ocurrido últimamente en Sao Paulo y también en Brasilia, respectivamente. Bueno, la situación al día de hoy es que los gobernadores siguen presionando al Poder Central para que se puedan tomar medidas ya a nivel nacional. Algunos han postulado que se pueda decretar una cuarentena nacional o incluso ya hablar de cierre de fronteras, dado que toda esta situación también está presionando al sistema hospitalario de Brasil. De hecho, se están registrando también récords de hospitalizaciones. Eso es lo que ha llevado también a que los gobernadores tomen este tipo de determinaciones. Y ayer, por ejemplo, el Senado ya aprobó una legislación que le va a permitir a los privados, por ejemplo, a empresas, poder negociar con las farmacéuticas para también adquirir vacunas, más dosis, para empezar y más que nada desarrollar ya un proceso de vacunación que está casi pausado en Brasil, producto de la falta de abastecimiento, la falta de dosis. Ahora es un proyecto que tiene que ser revisado, eso sí, por la Cámara de Diputados, pero también da muestra un poco de la complejidad que está atravesando esta nación por la falta de decisión del poder político central. El presidente Jair Bolsonaro ha sido bastante crítico de la pandemia, incluso escéptico, pese a que en algún momento anunció que contrajo la enfermedad, y eso se le ha criticado no solamente internamente, sino que también afuera de las fronteras de Brasil. De hecho, recordemos que esta nación tiene el segundo mayor número de fallecidos a nivel mundial. Hace solo unas semanas atrás superaba la barrera lamentable de las 250.000 personas fallecidas, y eso también da muestras, ¿no?, de esta crisis que se está viviendo en esa nación, que incluso ya tiene algunos pensando cómo buscar recursos para poder generar y abrir más camas UCI, precisamente por la situación que se está viviendo en ese país. Es parte de la información que trae, de hecho, la prensa brasileña en la jornada de hoy, cómo esta discusión se ha ido también abarcando desde cómo poder generar más camas UCI en los diversos estados, especialmente donde las hospitalizaciones han ido aumentando, y con esta presión que hay hacia el gobierno central por parte de los gobernadores, incluso algunos de ellos aliados de Bolsonaro en algún momento, que le están pidiendo ya mayor decisión para poder enfrentar toda esta emergencia sanitaria que ha producido el COVID-19 en ese país, y con la resistencia del hombre que ustedes ven ahí en la imagen para poder tomar determinaciones de ese tipo. De hecho, en los últimos días ha habido un enfrentamiento, ¿no? Incluso a través de una carta, un grupo de gobernadores le respondió al presidente diciéndole que estaba buscando generar desinformación en la población con recursos públicos, con sus críticas que hacía hacia precisamente los líderes regionales por todas estas medidas que se estaban también llevando a cabo a nivel local para intentar contener la pandemia, y lo más importante que preocupa en ese país, la crisis en los hospitales, con la eventual saturación de todo el sistema de hospitalización en Brasil. Bueno, y durante los últimos días en Perú ya ha comenzado también un nuevo juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, todo eso por las denuncias también de esterilizaciones forzadas durante su mandato. Vamos a revisar todo ese proceso en la siguiente nota que hemos preparado. Me dijeron, no, el cortecito no va a doler, ya hoy día te corto, mañana ya estás caminando. Papá de mis hijos ya no quiso saber nada, ni de mis hijos, y menos de mí. Estos son algunos de los rostros y testimonios de las víctimas de una de las peores prácticas cometidas durante la dictadura de Alberto Fujimori. Un siniestro plan para combatir la pobreza que incluyó la esterilización forzada a miles de víctimas. Vendieron doctores con engaños. Y nos dijo que nos va a ligar ligadura, pero era para un mes o para un año, para 2 años.
Son más de 270.000 mujeres y otros 22.000 hombres afectados entre los años 1996 y 2001 en el marco del programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Este, sin embargo, nunca fue bajo el consentimiento de las víctimas. Pero ellos insistieron tanto que no sé en qué momento colocaron la vía y al final, la verdad que no me acuerdo en qué momento pasé. De repente ya he despertado de la anestesia. Ellos iban a decidir quién sí podía tener hijos y quién no podía tener hijos. Se crearon mecanismos, uno por uno, para volver lo ilegal, legal. El Ministerio Público peruano le imputa a Fujimori y 3 de sus exministros de salud los delitos de lesiones graves y posterior muerte contra 5 mujeres y lesiones graves en contra de 1.300. Un proceso que, aunque puede ser histórico, llega 25 años después de ocurridos los hechos. Lo cual también lo hace sin precedentes porque se les está acusando por tomar la decisión política de implementar esta política de esterilizaciones masivas, ¿no? La mayoría de las víctimas de este vejamen provenían de comunidades indígenas quechua o familias con pocos recursos. Algunas incluso relatan que fueron chantajeadas para aceptar ser sometidas al procedimiento que se hacía en condiciones insalubres y precarias. Yo prácticamente en esos tiempos yo no sabía hablar castellano bien. Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y tiene otras sentencias por corrupción. Si se confirma su culpabilidad en este juicio, pasaría el resto de su vida tras las rejas. Un panorama que podría cambiar si finalmente su hija Keiko llega al poder. Claro, porque Keiko Fujimori continúa con sus aspiraciones presidenciales en medio también de este proceso judicial que ahora enfrenta su padre, que sigue en prisión precisamente por crímenes de lesa humanidad, y también cuando el gobierno peruano también y el Estado peruano más bien ha anunciado también la reparación económica para estas mujeres que, claro, no es suficiente, ¿no?, para todo lo que sufrieron, para estas denuncias también, todo lo que vivieron, pero es un intento de reparación también que está haciendo el Estado de Perú. Con esa información nosotros nos vamos a la pausa, pero ya continuamos con más noticias internacionales acá en CNN Chile. Seguimos revisando la agenda internacional acá en CNN Chile y vamos a continuar nuestro programa con las acusaciones por acoso sexual en contra del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que siguen sumándose. De hecho, ayer una tercera víctima hizo público su testimonio y su denuncia. Se trata de Anna Ratz, que de hecho difundió hasta una fotografía de lo que ella acusa fue un intento también del gobernador de Nueva York por besarle sin su consentimiento, y esa es la imagen que ella ha brindado también junto con esta denuncia que ha hecho pública y que se suma de hecho a otras 2 que hicieron durante la semana pasada ex asesoras del gobernador del estado de Nueva York, y eso ha generado ya que empiecen a sumarse las voces incluso demócratas. Recordemos que el gobernador Cuomo es del Partido Demócrata, que piden su renuncia. Veíamos imágenes de hecho de una manifestación que se registró ayer en los Estados Unidos, en Nueva York, precisamente pidiendo la salida del gobernador Cuomo, y hay voces también al interior del Partido Demócrata que están pidiendo esa misma decisión. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien también ha dicho que si estas alegaciones, dice él, son ciertas, no puede ser el gobernador. Eso ha planteado el alcalde de Nueva York, que además también políticamente es considerado un enemigo público de Andrew Cuomo, y que se ha sumado también a las voces que están presionando también por las determinaciones que pueda tomar el gobernador de este importantísimo estado de los Estados Unidos, que tomó un gran protagonismo también durante la lucha de la primera ola que vivió Nueva York por los casos de COVID-19. Él tomó gran protagonismo entregando balances, también dando a conocer determinaciones e incluso criticando algunas medidas del entonces presidente Donald Trump. Y de hecho, durante una asamblea legislativa del estado de Nueva York, también se analizó durante el día de ayer un acuerdo para retirarle los poderes de emergencia
que Cuomo se había atribuido también para luchar contra el COVID-19 como parte de las repercusiones también que se han generado por estas denuncias y ya por una investigación que ha iniciado la Fiscalía con todos estos antecedentes que se han recibido por parte de estas 3 denunciantes que han hecho público su testimonio. Una de ellas incluso ha presentado una fotografía, entonces se ha iniciado también esta investigación y en vista de todo ese proceso que se ha iniciado también hay algunos que han planteado entonces la idea de irle quitando poderes y también otros más extremos, como es el caso del alcalde de Nueva York, que lo llaman a renunciar si es que ya se comprueba la veracidad de todas estas acusaciones. De momento, claro, cuando se conocieron las primeras denuncias de este tipo, su oficina de comunicaciones negaba todas estas acusaciones, pero no ha habido una respuesta, por ejemplo, en público, una aparición como las que él hacía en medio también del reporte de los casos de COVID en Nueva York. Se espera que pueda ocurrir eso durante los próximos días. De hecho, según adelantaba nuestra cadena hermana CNN, se espera que eso pueda pasar también dentro de las próximas horas, debido también a la batahola que todo esto ha generado y también toda la presión que esto ha puesto en el gobernador de este estado importantísimo de Nueva York, que enfrenta también estas acusaciones por denuncias de acoso y abuso sexual. Bueno, y vamos a revisar ahora información que tiene relación, claro, con Brasil, pero también con Filipinas, porque el presidente de ese país decidió remover a la embajadora que tenía en la nación sudamericana luego de que se dieran a conocer videos en los que se ve cómo agrede a su asesora del hogar. Toda una situación que vamos a revisar, de hecho, en el siguiente informe. Philippine ambassador sa nasabing bansa. Witnessed the incidents reported to the Labor Ministry in Brazil. Ang nasabing service staff ni Mauro. Fueron meses de maltrato físico y psicológico que indignaron a las autoridades de Brasil y Filipinas. En las imágenes se ve a la embajadora del país asiático en Brasilia golpeando a una empleada de la sede diplomática. Un registro que hizo público el canal O Globo y que llevaron al presidente Rodrigo Duterte a tomar esta decisión. Firmé el documento que acredita su despido. La decisión señala su exterminio del cargo, lo que está acompañado de penas accesorias. Una decisión que recién se adoptó esta semana, a pesar de que las denuncias aparecieron en octubre del año pasado. La embajadora quería que terminara de hacer las cosas en 5 o 10 minutos, pero soy lenta cuando se trata de limpiar los baños y en el piso de arriba hay 3. Ella se enojaba fácilmente por cosas pequeñas. Hay reglas que seguir, es un riesgo. Si algo sale mal, tendrá consecuencias. Las imágenes de la embajadora Marichu Mauro agrediendo a su asesora del hogar de 51 años y también de origen filipino fueron reveladas por la seguridad diplomática que se contactó con el medio brasileño. Quedamos impactados con las imágenes. Tratamos de contactar al embajador en repetidas ocasiones, pero no respondió. Después de que la noticia fue difundida, nos sorprendió la rapidez con la que se expandió por Brasil y el mundo. En ese entonces, al conflicto por las agresiones, también se sumó la preocupación que manifestó el gobierno por la filtración de las cámaras de seguridad de una residencia diplomática. Si pueden filtrar algo que es doméstico, si pueden tomar las cámaras de la casa y difundirlas, también podrían hacerlo en otro contexto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas prohibió que las asesoras del hogar viajen con los diplomáticos a sus asignaciones y este tipo de solicitudes deberán hacerse a través del Departamento de Empleos del país, una medida con la cual buscan evitar que se repitan estos escandalosos hechos. Vamos a hablar ahora de vacunas y del proceso de inoculación que se ha acelerado en los Estados Unidos, especialmente luego del anuncio el día de ayer del presidente Joe Biden, quien garantizó el suministro para todos los adultos de ese país de aquí a mayo de este año. Una decisión también que se toma luego de la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson, que ya empezó a suministrarse también en la jornada pasada en ese país, una vacuna que es monodosis, solamente se inocula una dosis
país dentro de esta iniciativa que también ha permitido negociar entre ese laboratorio y otro que era de su competencia, Merck, que ahora van a empezar a producir en conjunto esta vacuna. En vista de ese acuerdo es que Joe Biden entonces hace esta promesa de que todos los adultos de los Estados Unidos tienen asegurada su vacuna de aquí a mayo de este año. Eso sí, eso no quiere decir que todos vayan a estar vacunados en esa fecha, pero sí se les asegura el suministro. Se adelantan así también los propios planes y objetivos que se había fijado la administración del presidente entrante de los Estados Unidos. Antes incluso se había discutido que esto podía ser en julio de este año, pero ahora ya este anuncio viene ya a generar más expectativa y acelerar también todo este proceso. Y también se nota, por ejemplo, en algunas determinaciones que han ido tomando algunos estados que, pese a la recomendación de los expertos, estados como Mississippi o Texas han anunciado alguna relajación, por ejemplo, en los aforos que están permitiendo en los locales comerciales, restaurantes, o incluso ya a desechar la idea de usar la mascarilla pese a la recomendación de los expertos. Y hablando de la vacunación en los Estados Unidos, los invito a revisar esta canción y esta imagen también. Vamos a escuchar la canción en breve, pero esta imagen de Dolly Parton, la famosa cantante de country de los Estados Unidos, que de hecho financió durante la fase de estudios del laboratorio Moderna esa vacuna, entregando $1 millón, y el día de ayer, podríamos decir, recibió una dosis de su propia medicina, recibió finalmente la primera dosis de esa vacuna, algo que ella celebró y compartió con este video que dio a conocer a través de sus redes sociales y con esta canción. Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late. Estaba contenta Dolly Parton luego de recibir su vacuna. Dijo que lo había hecho también en el marco de la edad que le correspondía, ¿no? En el momento que estaba fijado también por todo el calendario de inoculación que hay en los Estados Unidos, y decía también que compartía este momento para llamar al resto de la población que pueda hacerlo a que también se vacune. Con esa imagen nosotros dejamos hasta acá esta edición de Conexión Global AM, pero los invitamos a que sigan en sintonía de CNN Chile, porque ya vienen más informaciones en Noticias Express.